esto. Bien, entonces recuerden que vimos centros de gravedad, centroides, primer momento, y ahora estamos en momentos de inercia. Es lo último que estábamos explicando. Calculamos momento de inercia de una sección rectangular, ¿verdad? Respecto a los ejes X y Y, tomados como ejes en la base de ese objeto rectangular. Recordamos un poquito lo que es la integración, ¿verdad? Y con eso encontramos la fórmula para calcular momento de inercia con respecto del eje X y momento de inercia con respecto del eje Y, ¿sí? Quedamos en que hay diversas formas para las que nosotros necesitamos calcular momentos de inercia, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos encontrar los momentos de inercia de formas más complejas, vamos a tener que recurrir a un método muy sencillo que se llama el teorema, siguiendo ese método sigue el teorema de los ejes paralelos, ¿sí? Vamos a poner aquí. Teorema de los ejes paralelos, también conocido como teorema de Steiner. Bueno, quiero decirles también que en su aula virtual, por tanto, voy a revisar aquí, en el aula virtual ya está más información, o sea, está la lectura 2, además de la lectura 1 que ya les había pasado, y varios videos que explican centroides, un centro de gravedad, me parece, centro de gravedad, ahí con un pequeño experimento, son videos de 3 minutos, 4, 5, 6, creo que el máximo tiene 10 minutos, otro sobre momento de inercia, ¿sí? Entonces les sugiero que lo vean. En su tarea va a venir algunas preguntas relacionadas con esos videos. Algunos son relativos a la clase, cosas que ya vimos, y otros son una especie como de experimentos, ¿sí? Entonces, quedamos en que voy a checar esa página. La última vez que la vi, varios ya habían entrado, pero algunos nunca han entrado, ¿sí? Entonces, recuerden que si a final de esta semana no han entrado, tienen un punto menos en el porcentaje de participación. Recuerden que participación es un 10%. Entonces voy a ir solicitándoles algunas actividades dentro del aula virtual para que ponerles ese puntaje o no en la participación. ¿De acuerdo? Entonces, importante entrar al aula virtual, bajar los archivos, ver los videos, ¿sí? Mis videos son videos muy cortísimos, pero que tienen datos importantes para su tarea próxima, que, insisto, ya estará en el aula virtual
este fin de semana, ¿sí? O inicios de la siguiente máxima. Bien, entonces, ¿qué es esto del teorema de los ejes paralelos? Es un teorema que nos da el método para encontrar el momento de inercia de un área respecto a un eje paralelo a su eje centroidal, ¿sí? Entonces, creo que ahorita aquí con estos dibujitos va a quedar claro. Voy a explicarlo primero para un eje cualquiera. Vamos a suponer, esta explicación, recuerden que está ya en su lectura 2. Aquí le voy a poner lectura, en su archivo, se llama lectura 2. ¿Sí? Ahí está muy bien explicadito, siguiendo prácticamente los mismos pasos que vamos a ver aquí. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer que este es un objeto, un área cualquiera, ¿sí? Y que tiene su centroide que coincide con su centro de gravedad, ¿sí? Suponer que aquí está este centroide, ¿sí? Y este eje que está aquí horizontal y que pasa por este mismo centroide se llama eje centroidal. Recuerden que para un objeto o un elemento que está sujeto a cierta carga y se flexiona, ese eje también se le llama eje neutro. ¿Sí? Bueno, pero aquí estamos bajo una carga. Entonces, vamos a suponer que este es un eje al que le vamos a llamar, vamos a ponerlo de una vez en el eje XY para que se entienda. Vamos a suponer que estamos aquí en el plano XY. ¿Sí? Aquí tenemos el origen y tenemos un eje centroidal. Ese eje le vamos a llamar eje A, por decirlo. O bien podemos poner aquí nuestro sistema. Vamos a poner aquí Y, Y prima. Vamos a ponerle igual como le nombran Y centroidal. Y aquí este eje X centroidal. ¿Sí? Para que se entienda, es X y Y centroidal. Vamos a colocar aquí que esto es en mayúsculas. ¿Se entiende ese dibujito, chicos? ¿Hay alguna duda? No, ninguna. Ninguna. Se va entendiendo hasta acá. Ok. Entonces, Todo bien, profe. ¿todo bien? Vamos a poner aquí nada más letras mayúsculas. Sí, ya sí. Ok. Entonces, vamos a suponer que la distancia, que es que de aquí a aquí, fuera una distancia de aquí tenemos una área elemental. Recuerden, el área elemental es como una partecita de esa área, ¿sí? Muy pequeñititita, que sumado con todas las áreas elementales da el área total, ¿sí? Vamos a suponer que la distancia que hay del eje X al eje, vamos a ver, a este eje que nosotros lo conocemos como X, ahora le vamos a nombrar distancia D, ¿sí? La distancia que hay de ese eje paralelo al eje centroidal, vamos a llamarlo distancia D. Y la distancia que hay de ese eje centroidal a mi área elemental, la vamos a llamar Y'.
Y a la distancia total que hay de mi eje X a esa área elemental le vamos a llamar Y, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un objeto, un área, en este caso puede ser una placa, en donde tenemos localizado el centroide, ¿sí? Es este verdecito que tienen ahí, ese es el centroide. Y en ese centroide pasa un eje que es paralelo al eje X, que le nombramos eje XC y se llama eje centroidal. Ahí en ese centroide localizamos otro plano, otro eje XY, pero que le vamos a nombrar XC, YC. ¿Sí? La distancia que hay entre los dos ejes paralelos X, entre el eje X y el eje XC, esa distancia se llama distancia D, así le nombramos. Y en los libros así lo vamos a encontrar. Y la distancia que hay del centroide hacia el área elemental es Y', es esta que estoy circulando, ¿sí? Y la distancia total que hay del eje X a el área elemental delta A o DA, vamos a nombrarla como distancia Y. ¿Sí? Ese es nuestro problema. O sea, yo necesito obtener el momento de inercia de esa área con respecto al eje X, este de acá abajo, con respecto a este eje X, que es un eje paralelo a su eje centroidal, ¿sí? Ese es el problema. Entonces, vamos a deducirlo, pero que con lo de las integrales ya están un poquito acostumbrados, en lugar de las sumatorias, ¿verdad? Pero recuerden que es lo mismo, ¿sí? Entonces, yo recuerdo que de la clase pasada vimos que el momento de inercia es igual a la integral de y al cuadrado diferencial de a, ¿sí? Esto es la formulita para calcular el momento de inercia de cualquier área, ¿sí? En este caso vemos que esta área está así como media rara, muy curva, no tiene una forma exacta, ¿sí? Entonces yo puedo integrar esa área que está dentro de la curva, ¿verdad? Esta área curveada, y elevar al cuadrado la distancia Y, que ya vimos dónde está localizada en este dibujito, ¿sí? La distancia es del eje X respecto de el área elemental, ¿sí? Entonces, aquí lo que vamos a hacer simplemente es sustituyendo que Y es igual a D. Bueno, vamos a poner primero la Y'. Es igual a Y' más D. Vamos a tener lo siguiente. ¿De dónde se obtiene ese de Y' más D? Esto se obtiene de aquí. O sea, esta Y es igual a esta Y' más esta D. ¿Se entiende esa suma, chicos? ¿O hay alguna duda? Sí, se entiende. ¿Se entiende? Entonces, lo único que vamos a hacer es sustituir en la ecuación anterior esa cantidad. Entonces, tengo momento de inercia es igual a la integral. Ahora, en lugar de poner Y, voy a poner la suma. Es Y' más D al cuadrado diferencial de A, ¿sí? Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí, chicos? Simplemente estoy colocando Y' más D en donde va Y, ¿sí? De la fórmula anterior. Entonces, vamos a recordar aquí un poquito de matemáticas. Cuando yo tengo elevado, aquí al lado lo voy a poner. Cuando yo tengo A más B al cuadrado, recordarán de sus clases de bachillerato, se eleva al cuadrado el primero, más 2 veces el primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. ¿Alguien recuerda esta formulita? Sí. ¿Sí? Recuerden que esto se obtiene simplemente
haciendo A más B por A más B y se hace esa multiplicación, ¿no? Entonces, si hago esta multiplicación, obtengo esto que tengo aquí arriba, ¿sí? Para no desarrollarla toda, pues entonces me acuerdo cómo van mis clases de álgebra. Creo que esto lo vimos desde secundaria, ¿verdad, chicos? Según recuerdo. No sé si se acuerdan ustedes, pero lo seguimos utilizando en bachillerato, en prepa. ¿Hay alguna duda sobre esta formulita que puse aquí en azulito? ¿O todo claro? Todo claro. Todo claro. ¿Todo bien? Ok. No sé quién está, pero bueno, aquí. Entonces, ¿todo bien, Alfredo? Connie, no les oigo, chicas. Fernanda, Grecia. Oye, ahorita a jóvenes, Javier, Armando, Excel, ¿todo bien? Sí, profe, todo bien. Ok. Entonces, lo único que vamos a hacer ahora es desarrollar esto. Entonces, la integral será el cuadrado del primero, ¿verdad? Es y' al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo, diferencial de A, ¿sí? Entonces, ahora, lo que sigue es separar los sumandos, o sea, todo lo que está sumado, tengo integral de y' al cuadrado, diferencial de A, más integral de 2y' diferencial de A más integral de d al cuadrado diferencial de A, ¿sí? Entonces, yo tengo aquí y es igual, este se queda igual, la integral de y' al cuadrado diferencial de A más todo lo que es ¿cómo se llama? Constante sale de la integral. En este caso, la constante es el 2 y la d. ¿Sí? Integral de y' diferencial de a. O sea, lo que sale aquí es este 2, que es constante, y esta d, que es constante. ¿Sí? Aquí de este sí que sigue, la constante es la d, porque es la distancia, esa no se integra, ¿no? Que recuerden, no se integra lo que es constante. Entonces saco d cuadrada entre diferencial la integral de diferencial de A. ¿Sí? Entonces, esto que tengo aquí, en esta parte, y', ponerlo aquí, esto es el momento de inercia centroidal, ¿sí? Esto es aquí abajo. Este es el momento de inercia con respecto del eje XC, ¿sí? Les puedo poner aquí incluso una rayita arriba si quieren, ¿sí? Es con respecto del centroide, ¿ok? Después, esto que tengo aquí, vean que no es al cuadrado, ¿sí? Entonces, esto es el primer momento o QX. ¿Sí? Recuerden que vimos que es el momento estático o primer momento con respecto del eje centroidal. Entonces, en este caso, este vale 0. Recuerden que Q, aquí lo voy a poner arriba, QX es igual a Y por el área. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Entonces, aquí Y es Y', lo tienen ahí, Y', pero esta Y vale 0, ¿sí? Este es igual con 0. ¿Por qué? Porque está justamente en el eje centroidal. Entonces, esta integral se va y vale 0. Y este sería d cuadrada y la integral de esta, de A, esto es el área total, ¿sí? Recuerden que cuando nosotros integramos todos los diferenciales de área, todas las pequeñitas áreas integradas, eso es como una sumatoria. Entonces, quiere decir que a final de cuentas tengo toda el área. ¿Sí? Ya llegó mi gato, chicos, perdón, porque ahora ando de molestón. Entonces, ya con esto tenemos nuestra fórmula final. El momento de inercia
es igual al momento de inercia centroidal, ¿sí? Más el área que vimos multiplicado por d al cuadrado, ¿sí? Esta sencillita fórmula es la que nosotros vamos a utilizar. Este es el teorema de los ejes paralelos o teorema de Steiner, que nos sirve para calcular el centroide, el momento de inercia de un área respecto a un eje que es paralelo al eje centroidal, ¿sí? En este caso sería IX, le voy a poner aquí IX. Aquí en todo vamos a ponerle su índice, momento de inercia con respecto de X, ¿sí? Lo mismo podemos hacer, la misma demostración, ya no lo vamos a hacer, pero es la misma demostración para el eje Y. Lo voy a poner aquí abajo, el eje Y. Otro colorcito para que se identifiquen. Entonces, con respecto de Y, va a ser el momento de inercia centroidal más AD. Incluso, para que ustedes lo puedan identificar, vamos a ponerle aquí, ese es el momento de inercia centroidal con respecto del eje XC. Aquí incluso lo pueden poner, si quieren, con respecto al eje XC. Y aquí el momento centroidal con respecto del eje YT. Y ya tenemos entonces nuestras dos formulitas. ¿Dudas, chicos? No, ninguna. ¿No? Pues de momento no. Momento, ¿no? Ok. Entonces vamos a poner aquí. Profa, ¿puede regresar tantito a la diapositiva anterior? Sí. Ya, gracias. Ok. Entonces, vamos a poner aquí teorema de los ejes paralelos. Simplemente como resumen, insisto, yo tengo un eje X, tengo un eje Y, tengo un área cualquiera, ¿sí? Tengo su centroide. Acá en esta parte tengo los ejes centroidales XC y YC, ¿sí? Y necesito obtener el momento de inercia de este con respecto de X y el momento de inercia con respecto de Y. Entonces, ya vimos en la diapositiva anterior cómo encontrar, cómo deducir estas fórmulas que estoy poniendo aquí. La inercia con respecto del eje XC más área por B al cuadrado, donde D es la distancia que hay de este centro. Bueno, aquí. La distancia de aquí a aquí. Y esto es el área. Se multiplica el área por D al cuadrado y se obtiene el momento de inercia con respecto del centroide. Si se suma eso, yo obtengo XC. Aquí sí. Si yo quiero obtener ahora el momento de inercia de este mismo objeto, pero ahora con respecto de Y, este es mi eje Y, este es mi eje X, es now Y, tengo aquí YC, y tengo aquí XC. Entonces, la distancia de ahora va a ser esta, ¿verdad? Va a ser mi distancia de. Esto, por supuesto, continúa siendo el área. Es el área. Entonces, mi fórmula con respecto de Y es el momento de inercia con respecto de YC. Ponerlo en mayúsculas. Simplemente para que se vea que es el eje, ¿no? YC más A por D al cuadrado. Pero ahorita la D
creo que es importante esta diferenciación para que ustedes ubiquen dónde está la D, ¿no? La D es la distancia que hay del eje centroidal al eje respecto al que estoy obteniendo el momento de inercia. Ahí queda un poquito más claro, creo, o hay algún comentario. No, todo bien. ¿Todo bien? Sí. Muy bien. Entonces, vamos a ver algún ejemplito, algunos ejemplos sencillos de aplicación en áreas, ¿sí? A ver, ejemplo. No me acuerdo en qué ejemplo vamos, pero bueno. Quería yo numerarlos, pero ya perdí la numeración. Bien. Entonces vamos a obtener, calcular el momento de inercia de las siguientes figuras. O más bien vamos a poner las siguientes áreas. ¿Sí? Vamos a tener primero unas formas sencillas. Suponer que tengo aquí mi eje X y mi eje Y. Y vamos a colocar, vamos a ver si ponemos aquí vamos a empezar con algo sencillo. Suponer que tengo aquí un cuadrado, rectángulo, es lo más sencillo. Rectángulo. Tengo aquí su eje centroidal. C y XC, ¿sí? Y vamos a darle las siguientes medidas. Poner que de aquí a aquí. Bueno, esto vamos a ponerle B, esto vamos a ponerle H, ahorita damos los valores. Y vamos a suponer que esta distancia que de aquí a aquí fuera de 75, suponer. ¿Sí? Y yo quiero obtener el momento de inercia de este rectángulo con respecto del eje X, ¿sí? Calcular el momento de inercia en las siguientes áreas. Entonces, en este caso, vamos a calcular IX y vamos a calcular IY. ¿Sí? Vamos a tener que la distancia que hay de este eje a este eje centroidal fuera de 150. Vamos a ponerle menos, 50 centímetros. ¿Sí? Creo que ahí ya tenemos todo y nada más nos falta H y B. Suponer que H mide 20 centímetros y vamos a suponer que B mide 10 centímetros, la mitad. ¿Sí? Bien, entonces utilizando el método, utilizando el teorema de los ejes paralelos o teorema de Steiner, tenemos
y X con respecto de X. Recuerden que la fórmula es el momento de inercia con respecto del eje centroidal más A por D. ¿Ok? Esa es mi fórmula. Entonces yo lo que voy a hacer es aquí separar, calcular primero el momento centroidal con respecto de XC. Voy a poner aquí y XC. A ver, Jesús Samilpa, ¿me podrías dictar la fórmula para calcular el momento de inercia con respecto del centroide de una figura rectangular? Lo vimos en la clase pasada. Yo lo que quiero... Jesús Amilpa, ¿ahí estás? ¿Das señales de vida? Si no sabes, yo te ayudo a recordar. Sí, maestro, ok. A ver, Jesús. Este es el centroide y yo necesito, aquí están localizados mi eje X y aquí está mi eje Y, ¿sí? Yo sé que esto es B y esto es H, ¿sí? Y necesito que me des la fórmula para calcular el momento de inercia con respecto a los ejes que pasan en el centroide. ¿Me lo puedes dar? Lo tienes en tus apuntes de la clase pasada. Aquí puedes poner B por H, por X, por lo que sea. No recuerdas, ok. Ok, no, muy mal, ¿verdad? A ver, entonces, bueno, pero ya se cuenta como participación al menos. Sofía de la Paz, ¿tú me puedes ayudar? Sí, profa. Adelante. Creo, según mis apuntes, que es eso igual a base por altura al cubo. Sí, ¿vas bien? ¿Sería entre 3 o entre 12? Es entre 12 en este caso, Sofía, porque es con respecto del eje centroidal, ¿sí? Cuando nosotros tenemos esta misma forma, el centroide aquí, pero el eje X lo tienes aquí abajo, ¿sí? Entonces, IX es igual a B por H al cubo entre 3, ¿sí, Sofía? Entonces, cuando tú tienes que obtener el momento de inercia y X con respecto de este eje X en la base, ahí la fórmula es esta, B por H al cubo entre 3. Pero cuando tienes el eje X en el centroide, aquí tienes el centroide, entonces la fórmula es B por H al cubo entre 12. ¿Se entiende ahí la diferencia, Sofía? Sí, profa. Gracias. Okay, gracias, Sofía. Bien, entonces esa fórmula que nos acaba de dar Sofía, que es B por H al cubo entre 12, es la que yo necesito, ¿sí? Esta que tengo aquí al lado, no, porque está con respecto a un eje X que está en la base, pero con respecto a un eje centroidal, que sería este, XC, este sí lo necesito, ¿sí? Entonces, observen, también es importante que observen que este momento de inercia con respecto del centroide es más pequeño, ¿verdad? Este es más pequeño y este de aquí es más grande. ¿Cómo sé que es más grande y más pequeño uno y otro? ¿Alguien de ustedes me puede decir? Si son puras fórmulas y puros números, ¿cómo sé que es más grande uno y otro? Yo le puedo decir, creo. Sí, adelante, estoy hablando con Sofía.
¿Es porque está dividido en más partes? Exacto, sí. Sí va por ahí. O sea, este es más chiquito, a ver, este es más pequeñito porque lo estoy dividiendo entre 12. Y este es más grande porque lo estoy dividiendo entre 3, ¿sí? O sea, cuando yo divido algo entre un número más grande, entonces el resultado es más pequeño. Si lo divido entre un número más pequeño que el otro, entonces el resultado es más grande. Entonces, lo que nos indica aquí es que el momento de inercia respecto del centroide es el más pequeño que yo puedo calcular, ¿sí? Si calculo el momento de inercia respecto de otro eje, por ejemplo, como este problemita que estamos resolviendo, que es este eje que está aquí abajo, está más lejano todavía del eje centroidal, que es este, XC, ¿sí? Entonces ahí va a ser más chiquito todavía que si lo calculo respecto de su base, que sería esta, ¿sí? ¿Se entiende lo que estoy explicando, chicos? ¿O hay alguna duda? No, sí se entiende. ¿Se entiende? Ok. Entonces, ya tengo la fórmula que me acaba de dar Sofía, esta que es B por H al cubo entre 12, ¿verdad? Porque es respecto al eje centroidal. B por H al cubo entre 12. Simplemente sustituyo y encuentro. Y después necesito también el valor de A, que es B por H, ¿verdad? Y necesito el valor de D, que ya lo tengo ahí como dato. Entonces vamos a sustituir. B vale 20 centímetros por H, que vale, no, es al revés, ¿verdad? B vale 10 centímetros, según mis datos de acá arriba. B vale 10 centímetros y H vale 20 centímetros y tengo que elevar eso al cubo entre 12. ¿Me das ese resultado, Rafael Díaz, por favor? Lo haces en tu calculadora. B es 10 centímetros por H, que vale 20 centímetros. Y este dato me lo da, por favor, Paola. Y Oscar Miranda, ¿cuánto vale D? A ver, Rafael Díaz da señal de vida, Paola y Oscar. Sí, aquí estoy yo. Sí, profe, ando buscando mi calculadora. Ok. Recuerden que en esta clase deben de tener ahí a mano su libreta, su lápiz, lapicero, gomas y calculadora, ¿sí? Así que... También lo que es de 10 por 20 al cubo me salió que son 20,000. Ok, entre 12. Son 1666.666. 1666.67. ¿Así está bien, Rafael? Sí. Ok, ¿qué unidad es, Rafael? Ay. ¿Te acuerdas? A ver, centímetros, tienes centímetros multiplicado Sí. por centímetros al cubo. Pues Son sería centímetros a la, recuerda que aquí los exponentes se suman. a la cuarta. A la cuarta, ¿verdad? Entonces aquí son centímetros cuartos, ¿sí? Tengo manita de levantada. Rafa, Sí, a mí Ángel. me salió diferente el resultado. Ok, a ver, Rafael, 20 al cubo, ¿cuánto es, Rafael? $8,000. 8,000, 20 por 20 por 20. Y después por 10. A ver. Dice Ángel que le salió diferente. ¿A los demás también? 8,000 por Pero 10. A mí también. Sí,
Sí, también a mí. Son 8,000, ¿verdad? $6,666, ¿verdad? No 1,000. ¿Es correcto? Sí, eso sale. Ok, entonces aquí hay un 6. ¿Te escuché mal, Rafael? ¿Tú me lo habías dicho bien y yo lo escribí mal? No, sí, estaba mal, pero no sé por qué. Ok, a ver, chécalo por ahí, ¿qué es lo que pasa? Que te salga bien. Y después me dice Paola que salió 200 y Fernando me dice que 6,000. Ajá, sí, ya corregimos, gracias Fernando. Entonces, Paola, pues sí, 20 por 10 son 200, ¿verdad? ¿Qué unidad es, Paola? Centímetros, ¿no? ¿O queda de plano, se cancelan los dos? No se cancelan. ¿En qué unidades se da el área? Centímetros cuadrados. Centímetros al cuadrado, ¿verdad? Recuerden que es centímetros por centímetro es igual a centímetros. Se suman los dos exponentes, ¿verdad? Este es 1, este es 1. Entonces queda centímetros al cuadrado. Y por último, la D, ¿de cuánto es? Aquí le pedimos a Oscar Miranda. ¿Cuánto vale la D? ¿Das señales de vida, Oscar? Sí. 75 centímetros, exactamente. Entonces, simplemente sustituimos. Pues tenemos IX es igual a 6,666.67 centímetros a la cuarta, el primero, más A por D. A vale 200 centímetros al cuadrado por D, que vale 75 centímetros, ¿verdad? Muy bien. Entonces, Leonardo Ansúrez, ¿nos puedes dar el resultado de 200 por 75, por favor? Sí, voy. 6,666.67 centímetros a la cuarta, más, ¿cuánto es 200 por 75? Me sale 15,000. Ah, 15,000. Ok. Hay algo más. Aquí esta fórmula A por D, le falta es A por D al cuadrado. Vamos a regresarnos para que ubiquemos. La fórmula es momento de inercia más A por D al cuadrado. ¿Sí? Eso faltaba. Entonces vamos a corregirlo. A por D al cuadrado. Entonces, este 75 hay que elevarlo al cuadrado. ¿A quién le pedí? A Leonardo. Entonces, elevar 75 al cuadrado por 200. ¿Cuánto da? Ahora sí. O si quieren, incluso aquí lo podemos poner. D al cuadrado, 75 al cuadrado. Si me puedes dar ese valor, Oscar Miranda. $75 al cuadrado. Y aquí vamos a colocar esa cantidad. Sí. Ok, gracias. 5,625 centímetros al cuadrado. Entonces ya nada más lo sustituimos. Ahora sí, ¿quién era? Leonardo, simplemente multiplica eso y me das el resultado. ¿Cuánto es 200 por 5,625? Me sale 1,125,000. Gracias. ¿Qué unidades quedan, Leonardo? El de 200, ¿a cuánto está elevado los centímetros? Centímetros al cuadrado y centímetros al cuadrado. La serie de centímetros a la cuarta. Ajá, no es pregunta, ¿verdad? Sí, centímetros a la No. cuarta.
centímetros cuadrados por centímetros al cuadrado. Recuerden, se suman los exponentes. Los exponentes es 2 más 2, ¿verdad? Y esto nos queda centímetros a la cuarta. Entonces, como tengo las mismas unidades, chicos, centímetros a la cuarta y centímetros a la cuarta, yo puedo sumar esto, ¿sí? Si no quedan las mismas unidades, o sea, que me salieran centímetros cúbicos y centímetros a la cuarta, eso no se puede sumar, ¿sí? Eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, porque veo que en semestres superiores, sobre todo, no identifican eso, o sea, no identifican que no pueden sumar unidades diferentes, ¿sí? Entonces, el total que nos da, me hace el favor de sumar eso, Laura, por favor, Laura Proal, ¿cuánto nos da? 6.666.67 más 1.125.000. Laura Proal, ¿das señal de vida? Sí, Miss. Ok. Sumar, por favor, esto y nos da el resultado. Entonces, como pueden ustedes observar, el momento de inercia es bastante grande, ¿verdad? Mucho mayor que el momento de inercia centroidal, que es este. Este es de 6.666. Es con respecto del eje centroidal. Pero con respecto de un eje paralelo a ese eje centroidal, es mucho más grande, ¿sí? ¿Cuánto nos da, Laura? Pero es que se me trabó mi centro. 125.000 más, ya lo estoy haciendo aquí, pero al menos da señal de vida. 6.666.67. Es 1.131.000. ¿Es correcto, Laura? Sí, correcto. Okay. ¿Qué unidad es, Laura? ¿Centímetros o ya no? ¿Centímetros solitos? ¿Así? No, ¿Qué con el unidad? 4. Centímetros a la cuarta, ¿verdad? Sí. ¿Ok? No los puedo desaparecer, Laura, ¿sí? Entonces, en total, este sería mi momento de inercia con respecto al eje X utilizando el teorema de los ejes paralelos, ¿sí? Ahora vamos a hacer con respecto al eje Y. Creo que eso está más sencillo. Voy a copiar esto. Ahora lo que quiero es calcular el momento de inercia con respecto del eje y mi fórmula es el eje, sería el momento de inercia centroidal con respecto al eje Y centroidal más el área por D al cuadrado. Esta es mi fórmula, ¿sí? Y aquí abajito vamos a colocar entonces cuánto vale el momento de inercia centroidal, el área y D al cuadrado. ¿Ok? Keila Damaris, ¿me puedes dar la fórmula para calcular el momento de inercia con respecto al eje Y? Levanto manita. No los veo. ¿Alguien levantó manita, chicos? Así, Keila. Sí. ¿Levantaste manita, Keila? ¿Das señales de vida, Keila? Ah, sí, me dice. Ok.
A ver, Keila, a favor de escribir la fórmula. Si no sabes, se vale decir no sé. Pasamos. Recuerda que estamos ahora con esto. Quiero que me des. Tenemos esta misma. Tenemos esto. Pero ahora es con respecto del eje Y. Centroidal. Entonces, necesito que me des el momento de inercia con respecto del eje Y centroidal. Tenemos lo mismo, tenemos base, tenemos altura. ¿Cuál es la fórmula, Keila? ¿Te acuerdas? No te la sabes. Ok, la vimos en la clase pasada. Emiliano González, adelante. Es B al cubo por H sobre 12, ¿no? B al cubo por H sobre 12, ¿sí? Sí, vamos a ponerlo aquí. O bien H por B al cubo sobre 12. Es lo mismo, ¿no? Keila, lo único que tienes que analizar es que la base, en este caso es como si estuvieras observando esta forma geométrica a partir de este eje que estoy colocando en negro, ¿sí? Entonces, en este caso, la base sería H, esa queda solita, ¿sí? Y la altura, que sería en este caso B, ¿sí? Con respecto de este eje que estoy colocando aquí en negrito, eso es lo que se eleva al cubo, ¿sí? Y justamente es la que quiero respecto del eje centroidal. ¿Queda claro para todos, chicos? Sí. Sí, todo claro. Sí. Entonces H por B al cubo entre 12. ¿Me das los datos, Keila? Ahí sí los datos sí me puedes dar, ¿no? Entonces, B, ¿cuánto vale, Keila? Y H. No, ¿verdad? Ok, para avanzar, vamos a ver. H, quedamos que eran... H20 y B10, ¿verdad? H igual a 20 centímetros y B igual a 10 centímetros. Entonces vamos a sustituir. H vale 20 centímetros por B al cubo, que son 10 centímetros al cubo entre 12. ¿Cuánto nos da ese resultado? Eso sí, lo puedes hacer, por favor, Keila. El área es la misma que damos la vez anterior, son 20 centímetros por 10 centímetros. Esto es igual a 200 centímetros al cuadrado, ¿verdad? Keila, espero que estés haciendo la operación. Estoy a la espera de que me des el resultado. Y en este caso, ¿cuánto vale de Julián Ramírez? Julián Nájera, Ramírez Nájera. ¿Aquí cuánto vale de 75 centímetros también o otro valor? También es al cuadrado. Sí, pero dame ahorita nada más el valor de D. ¿Cuánto vale D? Pues 75. No, no, porque recuerda que ahora estamos con respecto al eje Y. Ahorita estamos aquí con respecto al eje Y. Entonces quedamos que D es la distancia que hay entre el eje y el eje Y centroidal. La distancia que hay entre estos dos ejes, que es 50. 50, exactamente. Muy bien. Entonces, eso elevado al cuadrado, ahora sí, ¿cuánto es, Julián? 2500. Gracias. 2500
centímetros al cuadrado, ¿verdad, Julián? Sí. Ok, gracias, Julián. Ahora, Keila, ¿cuánto es? A ver. Muy bien. Es 1666.67. ¿Es correcto? Sí. Muy bien, También me sale ahí. muy bien. ¿Qué unidad es, Keila? ¿Alguien levantó manita? Oía yo que alguien levantaba manita. ¿No? Ok. ¿Qué unidad es, Keila? ¿Centímetros qué? Centímetros cuartos, ¿verdad? Vamos a sustituir. Entonces tenemos el momento de inercia con respecto de Y es igual a 1666.67 centímetros a la cuarta, más el área, que es 200 centímetros cuadrados por B al cuadrado, que sería 2500 centímetros al cuadrado. ¿Sí? Entonces, esto es igual a 1666.67 centímetros a la cuarta, más 200 por 2500 es igual a 500,000 centímetros cuadrados por centímetros cuadrados me da centímetros cuartos. Recuerden que esta unidad y esta unidad debe coincidir para que yo pueda sumarlo, ¿sí? Sumamos más 1666.67, entonces nos da Y 501.666.67 centímetros a la cuarta. Entonces, si comparamos este resultado, el momento de inercia Y con respecto del momento de inercia que tenemos aquí, que es 1.131.000. Entonces, el momento de inercia con respecto de X es 1.131.666.67, creo que sí. 131.000 centímetros a la cuarta. Entonces, ¿cuál es más grande? Es el momento de inercia con respecto del eje X que con respecto del eje Y. Con respecto del eje X estoy un poco más alejada, ¿verdad? Y con respecto del eje Y estoy más cercana. Entonces, depende de qué tan alejado está el eje centroidal respecto del eje paralelo para que sea mayor o menor. ¿Quedó claro? ¿Hay alguna duda? Quedó claro, profe. ¿Quedó claro? Una profa. Muy bien. Entonces, vamos a hacer otro ejemplito más, pero ahora de un elemento circular. Un ejemplo que tienen ahí en su lectura. Vamos a ver. Esta lectura 2. Antes que se me pase, chicos, de veras, ya tenemos candelarizado o agendado su examen extra, ¿sí? No sé, ¿alguien de aquí pagó examen extraordinario? No sé. Si es que pagaron examen extraordinario, supongo que lo van a presentar. Si mal no recuerdo, es la siguiente semana, chicos. Entonces, recuerden que yo tengo como oferta, antes del examen, todas las dudas que tengan, hacer una sesión, ¿sí? Sin ningún problema. Hacemos una sesión y si es que no pagaron su examen extraordinario, no recuerdo cuándo, supongo que les dicen a ustedes, ¿no? Cuando es el periodo de examen de pagos, nos veríamos entonces hasta el examen de título de suficiencia, ¿sí? O si todavía están a tiempo de pagarlo, por favor, chéquenlo en la administración, ¿sí? Por favor, chéquenlo en la administración.
El examen es muy facilísimo si ustedes estudian, ¿de acuerdo? Y sobre todo, ya que estudiaron, tienen ustedes, creo que es el martes, ¿no? ¿Ustedes ya tienen el calendario, chicos? ¿De esos exámenes? Yo lo revisé y es el siguiente martes. El siguiente martes, ¿verdad, Armando? Ajá. Entonces, hoy es jueves, entonces ya sea el viernes o el lunes, si ustedes necesitan alguna asesoría, a favor de decirme, al menos que sean 2 alumnos mínimo, ¿sí? O todos, si es posible, pues sería lo ideal, para dudas específicas, ¿sí? O sea, de problemas que estén estudiando, dudas específicas. Si no hay dudas, pues adelante, ¿no? A presentarlo. El martes, nos veríamos a las 7, chicos, ¿sí? De 7 a 7:30 antes de la clase. Se les va a dar el examen y lo van a resolver en el transcurso de la clase, o sea, no van a poder estar en esta clase, pues. Y yo les digo que ahora lo entregan. Cada quien, recuerden, va a tener diferentes datos. Ustedes lo resuelven, le sacan foto, lo entregan, lo mandan y yo les voy a hacer nada más después una pequeña cuestionario por Google Meet o más bien a su cel por ahí, una videollamada sencilla, rapidísima, para hacerles unas 5 preguntitas clave de cómo resolvieron el examen y se libran de esta materia del semestre pasado. ¿De acuerdo, chicos? Eso es algo que se me estaba pasando comentarles. ¿Queda claro? Sí, maestra. ¿Sí? Ok. Entonces, recuerden que está abierta la propuesta para todas las dudas que tengan. Bien, entonces, esta es la lectura 2. Aquí tienen muy bien explicadito todo lo que ya hemos platicado. Ya no va a ser algo raro para ustedes ver estas fórmulas. Después vamos a ver esto del momento polar de inercia, radio de giro, ¿sí? Aquí tienen ustedes el cálculo de momentos de inercia con integrales. También ya no es raro para ustedes, ¿sí? Y déjenme ver, aquí tienen el teorema de los ejes paralelos, ¿sí? Es todo lo que ya explicamos ahorita. Un poco diferente la explicación, pero es lo mismo exactamente, ¿sí? Aquí ya esta fórmula que está en amarillito es la que ustedes conocen. También se puede sustituir por esta. Yo ahorita quiero que ubiquemos este problemita que está muy sencillo, ¿sí? Se los voy a explicar. Entonces, yo necesito calcular el momento de inercia y X, ¿sí? Yo voy a tener aquí un círculo, ponerlo aquí. Es un círculo, es que sea un poco chiquito. Un poco mejor. Yo sé que su centroide está en el centro geométrico de ese círculo, ¿verdad? Aquí tendría los ejes centroidales, bueno, el eje X, eje Y en el centroide. Es mi eje X, este es mi eje Y, este es Y centroidal y este es X centroidal, ¿sí? Entonces necesito calcular el momento de inercia con respecto del eje X, no centroidal, sino con respecto de este eje X, ¿sí? Esta distancia que de aquí a aquí, ¿están de acuerdo conmigo? Es el radio de esa figura geométrica, ¿verdad? Ese círculo. ¿Les recuerdo que es el radio? Es el radio. Sí. ¿Sí? Entonces, yo busco encontrar este momento de inercia con respecto de X y yo sé
que por el teorema de los ejes paralelos necesito calcular el momento de inercia centroidal con respecto del eje X centroidal más el área por la distancia d al cuadrado, ¿verdad? Este es mi teorema de los ejes paralelos. Aquí está. Entonces, utilizando ese teorema, yo puedo calcular este momento de inercia que me está pidiendo mi problema, ¿sí? Entonces, vamos a utilizar el mismo método. Vamos a encontrar el momento de inercia con respecto del centroide, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? Me voy a ir a una tablita. Pero no es una tablita, creo que aquí la tenemos. Vámonos a internet, para que ustedes lo ubiquen. Tengo aquí una tablita. Vamos a buscar por momentos de inercia, momento de inercia de un círculo, ¿no? Vamos a buscarlo. El momento polar de inercia, momento de inercia de un círculo. Vamos a ver si por aquí está. Aquí está, ¿no? Entonces, yo me voy a cualquier tablita, ¿no? O en algún libro, qué sé yo, ahorita se me ocurre, dije, pues por internet, ¿verdad? Que es lo que tengo a la mano. Entonces, el momento de inercia, si yo tengo los ejes, el eje X y el eje Y en el centroide, entonces IX e IY va a ser igual, y es igual a 1/4 de pi por radio a la cuarta. El radio ya sé que es la distancia que hay del centro del círculo a la circunferencia límite, ¿no? El límite. Entonces es 1/4 de pi por r a la cuarta. Entonces es 1/4 de pi por el radio a la cuarta, ¿sí? Ya ahí lo tengo, ya no tengo que calcular más, ahí ya está. Después el área, no me acuerdo de cuánto es el área de un círculo, que se vale, ¿verdad? Ya tiene ratito que no calculo áreas, entonces busco en algún libro, no hay problema, que no me acuerdo, en un círculo. O sea, pues aquí está, área es igual a pi por radio al cuadrado, aquí lo tengo. ¿Sí ven mi manita? Sí. ¿Sí? Ok, entonces pi por radio al cuadrado. Entonces, pi por radio al cuadrado, ¿sí? Y la distancia d al cuadrado, finalmente, ¿cuál es la distancia d aquí, chicos? ¿Quién la identifica? ¿Sería el radio? Sería el radio, ¿verdad? Que es la distancia que hay de este eje con el eje paralelo centroidal, ¿sí? Entonces, la distancia es r. Entonces, d al cuadrado sería r al cuadrado, ¿sí? Entonces, sustituyo simplemente y encuentro x es igual a 1/4 de pi por r a la cuarta más a, que vale pi por radio al cuadrado multiplicado por r al cuadrado. Entonces esto es igual a 1/4 de pi por r a la cuarta más, ¿cuál es la multiplicación de pi r al cuadrado por r a la cuarta? Lo único que debo de hacer es dejar pi normal y estos r's que se multiplican, recuerden que los exponentes se suman. Pi r a la sexta. Ah, pero aquí estoy poniendo mal, ¿verdad? Este es r al cuadrado, ¿no? Es r al cuadrado, porque lo había elevado al cuadrado doble. O sea, es este. Este es este. Ahora sí, entonces, ¿cuánto queda? Pi por r a la Cuarta. cuarta, ¿verdad?
Entonces, ¿puedo sumar esto? Sí, puedo sumarlo. Hago el quebrado, ¿sí? O bien convierto este en cuartos. ¿Cuántos cuartos tiene este entero? Este es como si tuviera yo un 1. ¿Cuántos cuartos tiene? ¿Alguien sabe? 4. 4 cuartos, ¿verdad? Entonces, esto lo puedo convertir, aquí lo tengo. Esto es igual a 1/4 de pi por r a la cuarta más 4 cuartos de pi por r a la cuarta. ¿Por qué cuartos? Porque para que lo sume yo más fácil. O sea, si yo tengo 1/4 y tengo 4 cuartos, o sea, el denominador es el mismo, simplemente lo que tengo que hacer es sumarlo de arriba, ¿sí? Entonces, y x es igual a 5 cuartos, ¿verdad? 4 más 1, 5 cuartos de pi por r a la cuarta. ¿Sí? O bien hago el quebrado. Es 1/4 más 1, ¿no? Igual a 4. 4 entre 4, 1 por 1, 1. Más 4 entre 1, 4. Por 1, 4. Esto es igual a 4 más 1, 4, 5 cuartos. Pero creo yo que lo más fácil es buscar los cuartos, ¿verdad? Y ya nada más lo sumo. Y este sería la fórmula, o el resultado más bien, de calcular el momento de inercia con respecto de X, ¿no? Que es el mismo con respecto de Y. O sea, y Y es igualito, ¿sí? ¿Por qué? Porque la fórmula esta es igual con respecto del eje centroidal Y. Y entonces, si R es igual a 5 centímetros, entonces el momento de inercia será igual a 5 cuartos de pi por r a la cuarta, que sería 5 centímetros a la cuarta. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es 5? A la cuarta. 625, ¿es correcto? ¿Sí sale eso? Sí, ¿Sí? sí, sí sale. Sí. Ok. Entonces sería 625 por pi, aquí no sé si tengo pi, así, por pi, y después por 5 igual entre 4. Esto da 2454.37. 2454.37 centímetros a la cuarta. Entonces, ya cualquier radio, simplemente lo sustituyo y ya tengo el resultado. ¿Alguna duda, chicos? No, maestro. Muy bien. Entonces, Alfredo, Ali, Connie, Grecia, De La Paz, Itzel, Johan. Todo bien, profe. ¿Todo bien? Todo bien, profe. Muy bien. Entonces, lo mismo podemos tener para otras figuras geométricas, ¿sí? Otro más, bueno, eso les digo, viene aquí en su lectura. Aquí, por ejemplo, tienen resuelto para un triángulo, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, lo que vamos a ver es momentos de inercia de áreas compuestas, de áreas un poquito más complicadas. Aquí también en su lectura tienen los momentos de inercia, ya las fórmulas, ¿verdad? Para cada una de las figuras geométricas más comunes, círculos, medios círculos, y esto es momentos de inercia. Esto JO, una JO es momento polar de inercia, que ya lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿sí? Y habíamos comentado que las figuras compuestas son, por ejemplo, estas, ¿sí? Una viga I, como esta que tienen ustedes en su
pantalla, que son perfiles comunes en acero, ¿sí? También podemos tener otras figuras compuestas como estas C que se le llama, que están aquí abajo, no es que reacciona el programa que se paró. De acá abajo, que son forma tipo C, ¿sí? También son perfiles que pueden usarse para vigas o perfiles, se le llama montenes, largueros, se le llama a esa parte de las estructuras de acero, ¿sí? Se pueden usar este tipo de forma C. También hay ángulos, ¿sí? Y vamos a obtener momentos de inercia con respecto al eje. Aquí, por ejemplo, este ángulo, observen que su eje centroidal está a una distancia Y hacia arriba y el eje centroidal con respecto a X está una distancia X respecto de la base. Y su centroide no está necesariamente dentro de la L, ¿sí? Este ángulo, sino que está fuera del ángulo, ¿sí? Aquí tenemos otras formas. Bueno, son las mismas formas, pero son diferentes perfiles, ¿sí? Entonces, vamos a resolver un problemita como este. Primero vamos a hacer uno previo. Una sencilla, sin placa, porque el que teníamos allá es con placa. Este es sin placa. Tener un elemento así. Vamos a suponer que es simétrico. El centroide de toda la sección pues estará aquí, ¿sí? Pero como es una forma geométrica no simple, no es un rectángulo, no es un cuadrado, no es un círculo, ¿sí? Vamos a poner que aquí están los ejes centroidales, X y Y centroidal, ¿sí? Y yo necesito calcular el momento de inercia con respecto al eje X centroidal. No vamos a utilizar otro eje, sino el momento de inercia centroidal. Entonces, el problema es calcular X. Recuerden que si yo coloco aquí una rayita arriba, es que es el centroidal. Y Y centroidal, ¿sí? Vamos a darle medidas. Recuerden que estos son los patines. Esto que tengo aquí abajo son los patines. Suponer que fueran aquí 25 centímetros. El espesor del patín, vamos a darle, generalmente es con la letra T, el espesor del patín. Vamos a ponerle aquí B, que sería, vamos a ponerle 5 centímetros. Igual este de acá arriba, el mismo, igual a 5 centímetros. El ancho, vamos a suponer que es el mismo arriba y abajo. Y el alma, esto que tengo aquí es el alma. Vamos a darle de altura, ¿cuánto les gusta? 30 centímetros. Y el espesor del alma, esto, vamos a darle 4 centímetros. ¿Sí? Entonces son las dimensiones y lo que necesitamos es calcular el momento de inercia con respecto al centroide, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, podemos hacerlo directamente o podemos hacer una tablita, ¿sí? Podemos hacer una tablita y dividir el cuerpo en varias áreas porque es una área compuesta, ¿sí? Entonces aquí ya no estamos con áreas simples, esto ya es el momento de inercia. Momento de inercia de áreas compuestas. ¿Ok? Entonces ya aquí ya hay un grado de dificultad un poquito mayor, pero como pueden ver ustedes en el ejemplo anterior, pues no es
muy, muy complicado, ¿sí? Entonces, aquí pues creo que está más o menos fácil. Yo puedo dividir esta área en este rectángulo. Este sería como un rectángulo, ¿sí? En los patines podrían ser como unas áreas aparte. Aquí lo tengo. Y el alma puede ser otra área, ¿sí? Otra sección. Como ya lo hicimos anteriormente para los centroides, podemos hacerlo aquí para este. Entonces puedo decir que este sería mi área 1, mi elemento 1, este puede ser mi elemento 2 y este de acá abajo mi elemento 3, ¿sí? 2 patines y alma, así los divido. ¿Puedo dividirlo de otra forma y resolverlo de otra forma más sencilla? Sí, lo vamos a hacer en la siguiente clase. Pues lo que podemos hacer es suponer como un rectángulo todo, ¿sí? Todo un rectángulo y le quito estas áreas, como si fuera área negativa. Lo vamos a hacer en la siguiente clase. Esa es otra forma y debe de salir exactamente lo mismo, ¿sí? Aquí ya me adelanté un poco, pero para encontrar entonces lo que quiero, hay varias formas. Ahorita vamos a ver esta particular, ¿sí? Ya no va a dar tiempo terminarlo, pero al menos doy la introducción de cómo se resolvería con el cuadrito. Vamos a poner aquí los elementos o áreas, secciones, ¿no? Secciones, así lo hemos estado platicando. ¿Alguna duda, chicos, del planteamiento del problema o está todo claro? Todo bien. Está claro. Todo bien, va. Todo claro. Ok. Entonces, tenemos aquí la sección 1, la sección 2 y la sección 3, ¿sí? Tenemos los 2 patines y el alma. Y antes voy a colocar aquí abajo mi fórmula. Para la primera, XC, yo sé que es igual al momento de inercia, que sería de cada una de las secciones, ¿sí? Ponerle aquí ¿sí? Más el área por D al cuadrado, ¿sí? Con respecto de Y, centroidal es igual al momento de inercia centroidal más A por D al cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿qué datos necesito? Bueno, necesito la fórmula del momento de inercia centroidal para cada uno de las secciones. Necesito el área de cada una de las secciones y necesito la distancia D de cada una de las secciones, ¿sí? Puedo poner ya el momento de inercia directo o bien hacerlo por partes. Aquí lo que voy a hacer es colocar el momento centroidal directo. Insisto, vamos a hacer este problemita de varias formas. Momento de inercia de cada una de las secciones. Vamos a ponerlo así. Después voy a colocar el área de cada una de las secciones. Y finalmente voy a colocar la distancia D. Voy a dejar la distancia D solita y ya después lo elevamos al cuadrado para que se ubique cuál es esa distancia D, que es importante ubicarla, ¿sí? Entonces vamos a colocar nada más al menos el primero, es el momento de inercia del elemento 1, ¿sí? Yo necesito localizar el centroide de cada uno de esos elementos. Voy a colocar aquí otro colorcito, Entonces, del primer elemento, como es regular, yo sé que su centroide está localizado aquí, ¿sí? ¿Sí se alcanza a ver? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, del segundo, pues coincide con el centroide de todo el elemento, aquí, y del tercero estaría colocado aquí, ¿sí? Entonces, la fórmula para el primer elemento
Vamos a ponerle aquí elemento 1, sección 1. Sección 1. Su momento de inercia con respecto del centroide, recuerdo que es base por la altura al cubo entre 2. Esta es mi fórmula, ¿sí? En este caso, la base es de 25 centímetros. ¿Y la altura de cuánto será, chicos? De 40, ¿no? ¿De 40? Es 5, ¿no? Es 5, ¿verdad? 5. Es la altura al cubo de sección 1. ¿Sí se entiende, chicos? Estamos en esta sección 1. Sí, ya mejor. ¿Sí? Esta es la sección 1. Aquí estoy, ¿no? Entonces, en esta sección veo que su base son 25 y la altura en este caso son 5 centímetros. Entonces resolvemos esto. 25 por 5 al cubo igual entre 12. Según sale 260.42, ¿es correcto? Ya sabemos que son centímetros cuadrados. ¿Estoy bien o lo saqué mal? Sí, está bien. A mí me salió igual. ¿Bien? Sí. Ok, gracias. Estos recuerdan que iba a poner las unidades. Esto aquí es centímetros a la cuarta. Esto es centímetros al cuadrado. Y esto es centímetros. El área de esa sección es base por altura. Sería 25 centímetros por la altura, que serían 5 centímetros. 5 por 5, 25. 5 por 2, 10. 125 centímetros al cuadrado. ¿Y la D? ¿Cuál sería la D, chicos? ¿Quién me dice? La D es la distancia que hay del centroide a el eje en el que estoy calculando el momento de inercia. 17.5. ¿Cuánto, perdón? 17.5. 17.5 centímetros. Sería los 15 centímetros que tengo de acá a acá, ¿verdad? Son 30, la mitad son 15, más 2.5 del espesor, ¿verdad? Entonces aquí serían 17.5. ¿Están de acuerdo todos, chicos? Sí. Sí. ¿Sí? Okay. Entonces, así le vamos a hacer para la siguiente clase, para las otras 2 secciones, y con ello vamos a poder encontrar nuestro momento de inercia de esa área compuesta, ¿sí? Bueno, chicos, que tengan buen fin de semana. Recomendación, entonces, para quienes van a presentar